saludos, muchas felicidades. Bueno, a esta hora de la mañana tenemos a nuestro amigo, el alcalde del municipio de Toalta. Yo creo que yo le puedo decir alcalde Chito. Alcalde Chito, no hay problema. Le gusta que le digan Chito. Seguro. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Fernán y Moraima, y a toda la gente buena radio escucha de 97.7. Qué bueno que está aquí una vez más. Oye, Fernán, qué tremenda iniciativa la del alcalde de llevar un mensaje de conciencia para todo su pueblo, y se beneficia a Puerto Rico también con los consejitos que usted está trayendo, porque hay mucha audiencia que está conectada. Ayer nos estaba hablando sobre un programa en particular. ¿Qué consejos tiene SAMIR, que significa Servicio de Ayuda, Monitoreo y Rastreo de COVID, para las festividades que se acercan ahora? Ya comenzaron, alcalde. Sí, es correcto, ¿verdad? Lo que queremos aprovechar esta oportunidad para llevar el mensaje tanto a la gente de Toalta, como usted bien dijo, como a todo Puerto Rico. Ajá. Estamos en una época navideña, una época donde pues como puertorriqueños, como cultura, pues compartimos mucho en familia, nos abrazamos, nos besamos, y sé que es algo bien difícil bajo la pandemia que estamos viviendo, pero le aconsejamos que si vamos a hacer esto, ¿verdad? Reunirnos en familia de una manera que sea algo virtual. Vamos a utilizar, ¿verdad?, la tecnología, que para eso pues nos la ha brindado también Dios, ¿verdad?, la tecnología en cierta manera, para aprovechar esta ocasión y sacrificarnos por lo menos en esta Navidad, ¿verdad? Vamos a sacrificarnos en esta Navidad para celebrar la próxima Navidad sin tener que, ¿verdad?, tener una desgracia en la familia a causa del COVID, o que nosotros mismos no estemos disponibles en la próxima Navidad. Hay gente, alcalde, que como quiera, por algunas situaciones específicas, se tienen que reunir o van a estar reunidos. ¿Algún consejo específico para la gente que aún así se va a reunir? Sí, bueno, si se decide reunirte, ¿verdad? El consejo es que, como siempre, que uses tu mascarilla, que mantenga los 6 pies de distancia recomendados, lavarte las manos frecuentemente, ¿verdad? Cuando te las laves durante 20 segundos, un lavado de manos bien hecho, siempre mantener tu hand sanitizer contigo o en tu casa, en un área donde la gente pueda accesarlo, los que están ahí. Llevar la comida, bebida, los utensilios, ¿verdad?, que sean desechables, sería lo más recomendable. Y esto es algo pues un poquito, ¿verdad?, en Navidad, evitar gritar, cantar y tocar instrumentos, micrófonos, compartirse el micrófono, que es lo que no, ¿verdad?, queremos. Hay que pues ser cometido con eso, desinfectar todo lo que podamos desinfectar. Y si estás en cierta manera con síntomas enfermos, pues quédate en tu casa, sé responsable y no acuda a una actividad familiar. Y lo más recomendable sería pues hacer estas actividades al aire libre. Al aire libre, no dentro de la casa, ¿verdad? Porque al aire libre pues es una recomendación, ¿verdad?, para evitar que haya un contagio. Definitivo. Y ayer usted mencionaba en la entrevista del excelente programa que tienen para ayuda. Me gustó mucho eso, tengo que decirle, alcalde, que no solamente es trabajar con los contagios, sino esa ayuda psicológica, esa ayuda de paz, sobre todo gente que vive solita. Esa parte me gustó, esa iniciativa de lo que están haciendo. Así que, ¿dónde se puede comunicar los toalteños para más información de estos y otros consejos como los que dio ayer para celebrar en familia, ¿verdad?, estas festividades? Es bien importante que todos los toalteños se comuniquen al 787-870-9993. 787-870-9993 o vía correo electrónico a samir.toalta@gmail.com. Se deletrea samir.toalta@gmail.com. Ahora, a pesar del COVID y todo lo que estamos viviendo, Toalta está bonito y está activa. Sí, seguro. Estamos decorando. Hemos decorado nuestra plaza, nuestra rotonda, ¿verdad?, con poco gasto, porque lo hemos hecho con productos reciclables, con ideas de los mismos empleados, directores. Pues estamos viviendo una temporada adicional a la pandemia, pero económicamente también pues los municipios no estamos bollantes, ¿verdad? Ajá. Y hay que ser juiciosos en eso.
y llevamos años haciendo estas decoraciones de productos reciclables. Qué bien. Y no gastamos, ¿verdad?, unas cantidades exorbitantes. Hay otros municipios que sí pueden gastarse, ¿verdad? Pero nosotros pues hacemos lo propio y sí, ponemos nuestro empeño y decoramos y estamos poniendo poquito a poco, ¿verdad?, dándole vida a esa temporada navideña, y hicimos unas trullas también en todas las comunidades. Bueno, ya llevamos bueno. unas trullas a todos los O sea, que la sectores, gente pero- en sus carritos, sin bajarse y evitar así, ¿verdad?, contagios, pueden ir y pasear por allí como siempre sí, en sí. familia. Seguro que sí, frente a la alcaldía está el árbol, Eso la plaza es. está decorada con los 3 Reyes Magos, camellos, Qué y todas esas bueno. cositas, ¿verdad?, que hicieron la Oficina de Arte y Cultura y la Oficina de Comunicaciones, que se unieron y decoraron todas esas. Alcalde, ¿cómo usted ha manejado? Porque me imagino que la gente se le acerca preocupados, tristes. ¿Cómo usted maneja esa situación en términos emocionales para apoyar a la gente emocionalmente en medio de una situación que nos afecta a todos, incluyéndolo a usted mismo, ¿no? ¿Cómo Correcto. lo maneja? Bueno, primero le pido a ese Dios que ustedes dos conocen, ¿verdad? Y que promulgan aquí, que es el mismo que yo tengo, ¿verdad? Y acudo a él, y es el que me ha acompañado en esta ardua tarea de ser alcalde, que no es nada fácil, ¿verdad? Me ha tocado vivir unos tiempos difíciles, tanto administrativos, ¿verdad?, fiscales en el gobierno, como ahora con esta pandemia, huracanes, terremotos. Me ha tocado vivir unos tiempos fuertes como alcalde. Todo a la vez. Y pues le pido a Dios esa sabiduría, ¿verdad? Y además pues soy una persona paciente, con mucha paciencia. Yo creo que eso lo heredé pues parte de mis abuelos, ¿verdad?, que era un poco pasivo, y no me he hecho tantas cargas encima, ¿verdad? Las experiencias de la vida también me han dado, ¿verdad?, poder llevar eso. Pues antes de ser alcalde, y uno pues tiene sus experiencias, y llega el momento que uno recapacita, se nutre de la Así palabra de Dios, o escucha gente que han tenido experiencias las cuales pues motivan a uno para seguir hacia adelante, y eso mismo pues uno es lo que le lleva al pueblo. Y como bien usted dice, no solamente los alcaldes estamos para, ¿verdad?, hacer una obra o darle seguimiento a los servicios. Hay mucha gente que acude solamente para que usted lo escuche, para que el alcalde lo escuche. Wow, sí. He tenido gente que han ido tan solamente porque tienen problemas matrimoniales, tan Sí, sencillo sí. como eso. Ajá. No es que quieren que lo escuche, y la gente pues se siente atendido, y al ser pues la figura del alcalde, pues ellos le dan un significado grande, y eso pues son experiencias que uno tiene en la vida como alcalde. Así se hace patria, mi gente. Claro que sí. De esa manera se hace patria, siendo empáticos, con un corazón bondadoso y, ¿verdad?, abrir nuestro corazón a aquellas necesidades. Quizás uno no pueda llegar a todo el mundo como uno quisiera por sus múltiples tareas, pero a través de este micrófono lo está haciendo. Está llevando un mensaje de paz a su pueblo, y eso es admirable. Así que, ¿qué mensaje puede darle, ahora que ya mañana es Nochebuena, a ese querido pueblo tan hermoso allá? Sí, seguro. Toalita. Nuestra recomendación, como siempre recalcamos, ¿verdad?, que nos cuidemos, Así que es. mantengamos el uso siempre de la mascarilla, no importando que estemos con la familia. Si es familia que no vive bajo un mismo techo, pues vamos a mantener nuestras mascarillas, Yes. cuidarnos, hacer las actividades al aire libre. Y bien importante, que mañana, ¿verdad?, y el día de víspera. Hoy es víspera de la víspera. Víspera de bueno, la- no y puedo mañana, escuchar. yo lo escucho 24/7. A ver, aquí 97.7, yo lo escucho 24/7. Ahí está. Muy bien, muy bien. Y mañana, que es Nochebuena, ¿verdad?, que el viernes se celebra el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús. Así que Excelente. tendremos eso siempre en mente, y pedirle a ese Dios Todopoderoso que de alguna manera nos siga bendiciendo y salgamos de esta terrible Amén. enfermedad, este virus, ¿verdad?, esta pandemia que nos está afectando al mundo, y podamos celebrar en familia y seguir toda la vida normal como antes. Así que mucha precaución, y siempre seguir los consejos de las Sí, autoridades pertinentes. Muchas gracias. Bendiciones. Alcalde Chito, muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre darnos el espacio y disponibilidad de usar los medios de aquí de 97.7. Gracias a Juan Carlos, propietario, y a todos los que a bien tengan que ver con esta gestión de llevar la información a nuestro pueblo. Bendiciones para todos. Excelente, aquí Amén, bendiciones. estamos. Felicidades a Toalta. Felicidades.